Capítulo 8. Cuando vuelva el invierno. Parte 2. Dentro en una de las cámaras traseras. La ventana de la pared del fondo estaba abierta, así debían de haber huido. No había señales de que nadie siguiera allí. El cazador volvió a la entrada principal. Una figura estaba junto al caballo del cazador. Llevaba una camisa marrón con rayas azules, y donde la prenda estaba abierta se veían vendas en el pecho. A pesar de que dijo que tenía el corazón en el lado derecho, se había perforado el pulmón del lado opuesto, y era increíble que hubiera podido escapar del hospital. Por la expresión de tu cara, deduzco que las cosas no fueron bien, resolló Toto. Y después de que casi me mato para darte esa información. Cuando había regresado a la superficie desde la región subterránea bajo el castillo de Mainstar, fue el ladrón quien le había informado de lo extraño que estaba ocurriendo en esta chabola. Aunque su encuentro con Dee había sido una coincidencia, su descubrimiento de la ubicación de Seaman y Suin había sido bastante intencionado. Durante su enfrentamiento con Egbert en el Cao, Dee había preguntado, ¿no vas a enviar a los otros dos? Una de las personas a las que se refería era Twin, mientras que la otra era Toto. Mellizo había seguido a Egbert, mientras que Toto se había escapado del hospital para seguir a Dee cuando le llamaron al Cao. Cuando se produjo el gran terremoto y Dee fue engullido por las olas, el ladrón siguió a Seaman y a los demás. Así pues, la tentadora tenía dos perseguidores pisándole los talones, Gemelo y Toto. Aunque era comprensible que Seaman no le viera, la razón por la que ni siquiera Gemelo se había fijado en Toto era que, incluso gravemente herido, seguía siendo el mayor ladrón de la frontera norte. El único objetivo de Toto seguía siendo la cuenta. Aunque el profesor Krolok se la había llevado, tenía la sensación de que si seguía Seaman y compañía, tarde o temprano entrarían en contacto con el profesor. En cierto modo, su corazonada había resultado correcta. Mientras vigilaba a la pareja de vampiros en la casa en ruinas, Toto se llevó una terrible sorpresa cuando se enteró de que el profesor había llegado. La tragedia que siguió fue como sacada de una pesadilla. Decidiendo que esto era mucho más de lo que podía manejar, Toto solo podía pensar en una persona con la habilidad para emprender la tarea, y volvió a la capa en busca de y allí, había conocido al cazador. Entregándole a su propio caballo, Toto había continuado a pie, llegando en ese momento a la casa en ruinas. ¿Está bien, Suin? ¿Estás preocupado por ella?, preguntó Dee. Bueno, más o menos, respondió Toto con indiferencia. Ya no hay ninguna cuenta. Es hora de que salgas del escenario. ¿Esperas que me limite a decir lo que usted diga, señor? Haz lo que quieras, dijo Dee mientras montaba a horcajadas en su caballo. Con la oscuridad como telón de fondo, solo su rostro parecía brillar. Ese es mi caballo, exclamó Toto. Es el caballo del hospital. ¿Y dejarías tirado a un hombre herido? Suin está en peligro de muerte, respondió Dee. ¿Dónde está? No lo sé. Y la noche acaba de empezar, dijo Toto. Dime una cosa, si la cuenta ha desaparecido, ¿por qué sigue todo el mundo tan alterado por ello? Supongo que piensan que podrían recuperar lo que sea que hayan perdido. En ese caso, sería mejor que no tuvieran nada que pudieran perder. Bueno, añadió el ladrón, supongo que eso tampoco funcionaría, los humanos son muy tontos, ¿verdad? Lo mismo puede decirse de la nobleza. No son tontos, pero son monstruos. ¿Qué crees que sería peor? Dee no dijo nada, pero dio la vuelta a su caballo. Llegó al camino que llevaba de vuelta a la aldea, luego levantó la mano izquierda y dijo, todavía no ha pasado demasiado tiempo. El viento gimió sobre la palma de la mano izquierda de cualquiera que lo hubiera sentido en su piel seguramente habría entornado los ojos por la sorpresa. Un feroz vendaval de más de 100 kilómetros por hora estaba siendo succionado por una boca diminuta pero inconfundiblemente humana que se había abierto en la palma de la mano del cazador. ¿Y bien?, preguntó Dee, apenas estoy consiguiendo algo. No sé lo que están haciendo, pero de alguna manera están manteniendo el olor a sangre al mínimo. Un minuto más y sería tan débil que ni yo podría captarlo. Sigue recto por este camino, ¿pero qué?, preguntó el cazador. Estoy seguro de que ya lo has notado. El aire está extrañamente frío, parece que va a ser un verano infernal. Dee dio una patada a los ijares de su caballo. Después de galopar durante aproximadamente un minuto, una cinta horizontal de plata se podía ver por delante y el sonido del agua era audible. Un río, un pequeño puente de troncos y tierra compactada lo cruzaba. Sobre él se erguía una figura bañada por la luz de la luna. Era Twin. Seguramente estaba allí para ganar tiempo para que Seaman escapara. En lugar de tirar de las riendas, Dee se lanzó hacia adelante. Gemelo no se movió. Mientras galopaba junto al hombre inmóvil por el lado derecho, Dee le blandió la espada. Gemelo no hizo ningún movimiento para protegerse. Lo más probable es que nunca tuviera intención de hacerlo. La cabeza del joven villano voló por los aires. Pero justo en ese instante, la montura del cazador se detuvo de repente, o mejor dicho, se atascó. El caballo se encontró en la más antinatural de las posturas, como si sus 4 patas se hubieran hundido de repente en profundos agujeros. Como era de esperar,
de no pudo evitar ir dando tumbos hacia adelante, saliendo volando a una velocidad y un ángulo que sin duda habrían destrozado los huesos de una persona normal, de habría podido dar un fácil giro y aterrizar con gracia. Pero no lo hizo, golpeó el suelo con los hombros por delante, provocando un ruido sordo en el aire. Aún así, intentó levantarse rápidamente, pero entonces se tambaleó de forma extraña. Una sustancia gelatinosa semitransparente se aferró a los brazos y las piernas de aunque se dio cuenta de que había brotado de la herida abierta en el cuello de Gemelo, no podía estar seguro de qué era exactamente. Al igual que la sustancia que Twin había producido antes, era flexible como la gelatina cuando brotó de él, pero pocos segundos después se congeló con la fuerza del acero. La misma sustancia que contenía los músculos de ese había extendido por la carretera para atrapar las patas del caballo Cyborg, había sellado las ventanas y puertas de la casa de Suin y se había adherido a la espada del cazador durante su primer duelo con Glenn. Además, era evidente que la sustancia se volvía dura como el acero o pegajosa como la baba. Según la voluntad de su amo, la naturaleza inflexible de la sustancia se hizo evidente por la porción que se había derramado en el río. Había formado una lámina sólida que bloqueaba el flujo del agua. Esta cosa es un dolor, dame un segundo, dijo la voz. Los 5 dedos de la mano izquierda estaban abiertos. Cuando el cazador la movió a lo largo de su pierna, desde la rodilla hasta el muslo, la sustancia endurecida empezó a desprender un humo blanquecino y a disolverse. Pasaron 2 minutos hasta que se puso en pie. Esta cosa gelatinosa parece asquerosa, pero es bastante sabrosa. Me pregunto si debería guardarme un poco en la barriga para más tarde. De todas formas, ha sido un golpe duro. Sin reaccionar a la voz que sonaba tan despreocupada y decepcionada al mismo tiempo, se dio la vuelta. En medio de la carretera estaba la cabeza cortada de Twin. Los labios completamente cadavéricos se movieron y dijo: «Tengo Suin». El sonido de su voz bastó para que cualquiera quisiera taparse los oídos. «Pero, no os preocupéis», continuó la cabeza. «De acuerdo con los deseos de Glenn, no le haré nada. Mañana por la noche, ven a la playa frente a la casa de Suin a las 11 de la noche. Pero si intentas encontrarnos antes de esa hora o si no apareces, daré de comer a la mujer a los peces». Cuando Twin terminó de hablar, sus facciones se torcieron en una inquietante sonrisa de muerte y su cabeza se inclinó. «Es esa mujer, ¿verdad?», dijo la mano izquierda en tono apreciativo. «No tenemos más remedio que esperar otro día. Ese es nuestro plazo para destruir al noble, ¿no?». De miraba en dirección al pueblo. La lejana melodía sonaba eternamente. Hombres y mujeres jóvenes bailaban, pisoteando las sombras que proyectaba la luz de la luna. Las copas de hojalata tintineaban al brindar y los fuegos artificiales estallaban en todos los colores del arco iris. El verano no acabaría nunca. Antes de que la noche diera paso al amanecer, la gente notó que algo había cambiado. El viento era frío, a diferencia del amargo escozor del invierno, se sentía como una suave brisa de verano en la piel. Cualquiera que no fuera del pueblo probablemente habría dicho que hacía demasiado frío. Pero hacía frío, y no solo en el sentido del tacto. Cuando la primera ráfaga atravesó el bosque y el pueblo, la gente se detuvo en seco, aturdida, como si algo en lo más profundo de su ser hubiera dejado de respirar de repente. Al darse cuenta de que sus días de felicidad eran un mero sueño, los adultos se entristecieron más que los niños, pero también se recuperaron más rápidamente que los pequeños. Al poco tiempo, la gente empezó a pasear y a hablar de nuevo, o a caminar al ritmo de la música. Aunque el viento seguía siendo igual de frío, actuaban como si no pudiera tocarles. Esa noche hubo más víctimas. Un joven que había estado de guardia en la playa y su novia. Las guardias se hacían en grupos de 5. Si veían a un noble, debían hacer sonar el silbato que llevaban. El joven había desaparecido detrás de las rocas cercanas con su novia cuando ella le trajo un bocadillo. Poco antes del amanecer los encontraron a los dos con flores ensangrentadas en las nucas de sus pálidos cuellos. Un mensajero del alcalde fue enviado a casa de Suin con total sigilo. Había regresado. Tras conocer la noticia de las víctimas, se dirigió a la escena del crimen con el mensajero y, tras investigar la situación, llamó al alcalde. «Permítame recordarle que solo tiene hasta mañana para destruir el noble», dijo el alcalde mientras de sus ojos sombríos soplaba un viento portador del mismo mensaje. «Lo sé», fue todo lo que dijo de «¿Suin está bien? ¿Estás preocupado por ella?» «La conozco desde que era pequeña», respondió el alcalde. «Hace 4 años, un guerrero vino a quedarse en su casa, lo recuerdas, ¿verdad?». El alcalde se agarró al respaldo de una silla y lo utilizó para sostener su propio peso. «Así que Suin se ha dado cuenta, ¿no?», dijo con la voz ahogada por la angustia mientras miraba fijamente a él. «Nadie sabe por qué decidió entonces que estaba bien contarle el resto al cazador». «Bueno, sí se quedó en su casa», explicó el alcalde, «pero solo 2 días. El hombre en cuestión era alguien a quien habíamos llamado para que nos organizara y así poder prevenir los ataques de bandas de piratas. Como en aquel momento estaban remodelando la posada, acabó alojándose en casa de Suin, pero enseguida lo trasladamos a mi casa. Por eso me imagino que ninguno de sus vecinos le habría hablado de él». «¿Qué había pasado durante esos 2 días?» «Una noche, en el bosque,
Las formas de Suin y el joven guerrero habían llamado la atención del conservador del museo. A la luz de la luna, la musculatura desnuda del joven y la forma flexible de la mujer se habían movido juntas en un frenesí febril. Tras ser informados del incidente por el conservador, el abuelo de Suin y el alcalde habían decidido hacer la vista gorda. Lo más probable era que el joven guerrero fuera caprichoso. El tiempo de que disponía la aldea para recibir su tutela era corto y no había ningún sustituto disponible, y si se había encariñado con Suin, eso era esencialmente lo mismo que si hubiera formado un vínculo con la aldea. Con el romance de la pareja floreciendo en silencio y permaneciendo en secreto, el guerrero proporcionó la instrucción necesaria a los aldeanos y el día de su partida llegó sin incidentes. El último día del verano, esa noche, el alcalde recibió la visita de Suin y su abuelo en el mayor secreto. Suin no podía dejar de llorar. Verás, continuó el alcalde, el guerrero le había sugerido que robaran el dinero de las oficinas del pueblo y huyeran juntos, pero como su abuelo y su hermana dependían de ella, era imposible que Suin aceptara algo así. Aún así, el guerrero no estaba dispuesto a rendirse. Amenazó con hacer saber a todo el pueblo lo que había pasado entre ellos dos. Lamentablemente, nuestra aldea no es el tipo de lugar que perdonaría ese tipo de comportamiento por parte de una mujer. No solo Suin ya no podría vivir aquí, sino que su abuelo y su hermana probablemente también habrían acabado con ella. Si no dejaba atrás a su familia, el hombre dijo que la nombraría cómplice del robo de los fondos de la aldea, y así, Suin había apuñalado al hombre. Arriba, en el cabo de la nobleza. En cuanto a lo que pasó después, de ya lo sabía. Si la habilidad de su abuelo había resultado afortunada o no para Suin era la verdadera cuestión. Quizá cuando había invitado a quedarse en su casa, donde ahora era una mujer que vivía sola, era su forma de resistirse inconscientemente al hechizo que su abuelo había utilizado para hacerle olvidar aquella tragedia. Dime una cosa, dijo el alcalde, con la mirada aferrada desesperadamente a el noble que viene del mar. Le hemos estado llamando Barón Mainstar todo este tiempo, pero ¿es realmente él? ¿Acaso alguien que desapareció hace 1000 años resurgió de repente del mar hace 3? Si te dijera que el abuelo de Suin y yo no teníamos nuestras sospechas, estaría mintiendo. Él es ese tipo, ¿verdad? Se volvió hacia el alcalde. Había una ventana detrás del anciano. Se veía el mar negro, y allí había empezado todo. Durante la legendaria batalla, Mainstar había sido enviado al fondo del mar, con ataúd y todo, o mejor dicho, Mainstar había escapado, pero un último ataque del enemigo del varón rompió su ataúd. Sin embargo, parecía que había sobrevivido. Parecía totalmente irreal creer que Mainstar no hubiera aprovechado los conocimientos que había obtenido de los numerosos ejemplos de fusión entre humanos y monstruos que quedaban bajo su castillo, y durante un tiempo interminable, el varón permaneció en aquel lugar, tan profundo, oscuro y frío. Lo que ocurrió después fue una feliz coincidencia que rozaba lo imposible. El cadáver de un hombre que había sido apuñalado bajó a la deriva hasta el fondo del abismo, donde entró en contacto con la psique del demonio dormido, inviable. Pero esta carne albergaba dos mentes, controlada tanto por el noble como por el humano, se sometía a las órdenes de cada uno en diferentes momentos. Sin embargo, cuando llegara a esa fatídica estación, estaba obligada a seguir únicamente el corazón del guerrero sin nombre. Imposible, sin embargo, a la luz de los hechos. No tenía sentido negarlo. En los oídos de el rugido del mar podría haber sonado como el grito del joven que había desaparecido allí. En voz baja, dijo: mañana todo llegará a su fin, y ya no habrá ninguna cuenta de la que preocuparse. No digáis nada, aceptad que Suin vuelva, punto. Cumpliremos nuestra parte, estoy seguro, dijo el alcalde. Es una buena chica, le cae bien a todo el mundo. Pero supongo que deberíamos mantener lo que te he dicho en secreto para Duit, ¿eh? Haz lo que quieras, respondió el cazador mientras se dirigía a la puerta con aire distante. El alcalde le llamó con tono agotado: este verano casi ha terminado, al menos, eso es lo que parece. ¿No te parece? Salió sin contestarle. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.